Muy buenas tardes con los maestros, docentes, directivos y estudiantes e integrantes de la Brigada de Educación Ambiental que nos acompañan en esta transmisión del webinar de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Hoy es un día especial porque nos volvemos a encontrar después de 2 semanas donde hemos podido reconocer y conocer parte de las prácticas de educación ambiental que se dan en las escuelas a nivel nacional y han sido reconocidas justamente por sus logros ambientales en las categorías de educación básica regular, educación básica especial, educación alternativa e intercultural bilingüe. Y justamente el día de hoy, 24 de junio, tenemos dos grandes celebraciones que tienen que ver con el tema de esta conciencia ambiental, ¿no? Tenemos hoy que este 24 de junio tiene una particularidad porque es el día en que el Sol se encuentra en su punto más distante de la Tierra y que además coincide con el solsticio de invierno, ¿no? Y es por eso que se da la celebración de el Inti Raymi o la fiesta del Sol. Pero también hay una festividad que se desarrolla justamente en los Andes del Perú, que es el Día del Campesino, que en realidad que es a nivel nacional, justamente porque es un día para rendir homenaje y agradecer a la Madre Tierra por los frutos que nos brinda. Y en la zona de la Amazonía hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan, ¿no? Que coincide justamente con el natalicio de San Juan Bautista, ¿no? Y es una fecha que nos hace invitar a la reflexión sobre cuál es nuestro impacto en la naturaleza y para ello hay muchas expresiones culturales referidas al tema de la alimentación, las ofrendas y el pago a la tierra, pero sobre todo al promover la buena convivencia con el entorno. Es por eso que el día de hoy nuestro webinar se denomina cómo implementar nuestro proyecto educativo ambiental integrado, ¿sí? Entonces, para aquellos que se están sumando a estas transmisiones, reiterarles pues que nosotros le hacemos llegar a ustedes las presentaciones con una sola condición, de que ustedes puedan registrar su asistencia y participación justamente en el chat de la transmisión. Está ahí fijada el registro de asistencia. Ustedes llenan sus datos para poder tener comunicación y poder enviar los saludos a la institución educativa y a la región donde se están conectando. Y al finalizar encontrarán un enlace que les permitirá descargar la presentación del día de hoy. Asimismo, reiterarles que si está en un dispositivo móvil, como un celular o una tablet, quizás el enlace no le permita descargar directamente porque lo va a llevar a otra ventana. Entonces, si usted está en uno de estos dispositivos móviles, por favor, guarde ese enlace para que acabada la transmisión usted lo pueda a descargar el material. Si esto está en una laptop, una PC, no hay ningún problema porque automáticamente va a poder acceder a la presentación. Bien, entonces vamos a tener en este webinar dos bloques, ¿sí? Un primer momento vamos a hablar de cómo es que este proyecto educativo ambiental
tiene que tener su sostenibilidad e institucionalidad a partir de la implementación en los documentos de gestión escolar. Y luego lo más interesante es cómo es que esta propuesta se concretiza en las experiencias pedagógicas que justamente llegan a lograr esos aprendizajes y comportamientos que deseamos generar con el PAI, ¿sí? Entonces, antes de poder iniciar este primer bloque, voy a saludar a la institución educativa Manuel Polo Jiménez con el maestro Rolando Alegre, a la institución educativa José María Egurren de Barranco, la maestra María Gregoria Quirós, a Anabel Pamo Ayala de la UGEL General Sánchez Carrión, la institución agropecuaria Salinas Moche, del 441 Tacna, Giovanna del Rosario Carrasco, ¿sí? Enita Flores, de la institución educativa 064 Juan Pablo II de Tumbes, Patricia Lima, de la institución educativa San Martín de Porres, del UGEL Arequipa Sur, y también nos acompaña la institución educativa 5080, presente del Jardín del Altiplano, y también tenemos a los precursores 7086, Olinda Ríos Samaniego. Mercedes Amalia Caballero nos saluda desde la Virgen María Auxiliadora, JL Chiclayo, Lambayec. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ir haciéndoles llegar los saludos. Y recuerden que también, así como nos hacen llegar sus saludos en el chat, también pueden hacernos llegar sus consultas. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar esta transmisión con este primer bloque que vamos a hablar sobre cómo es que se implementa el PAI en, ¿sí? En nuestro desarrollo anual. Bien. Recordemos que para un primer momento, hemos venido ya diciendo que desde marzo hasta este 30 de mayo que ha acabado, hemos hecho la formulación de los PAI, ¿no? Y hemos tenido que reportarla en el CIMI. Y decíamos que esta formulación de los PAI pasa por identificar cuáles son esas problemáticas o oportunidades que se dan en el entorno, ¿no? Ya sea a través de la gestión o la inadecuada gestión de los residuos sólidos en la localidad, ¿no? El uso eficiente de los recursos hídricos, como es el tema de su contaminación por vertederos industriales, derrame de petróleo, o en el cual también se considera como un punto para la acumulación de los residuos, ¿no? O el uso indebido de ello cuando se deja correr y evitando algunas prácticas de uso eficiente de este recurso. Y algunas prácticas que se dan dentro de la misma escuela, como el tema de la alimentación, donde muchas veces no se oferta una alimentación saludable, no solamente por el tema del mercado, sino también por las prácticas que se dan a nivel de la cultura alimentaria, ¿no? Es decir, que muchas veces el kiosco podría estar ofertando una alimentación saludable, pero como no es una práctica desde el hogar o desde el entorno alrededor de la escuela, que muchas veces hace que tengamos un entorno obesogénico o una alimentación alta en calórica y bajo en nutrientes, ¿no? Pero también reconocer que justamente en estas celebraciones del día de hoy hay una cosmovisión que tenemos a nivel de la comunidad andina sobre el APU, ¿no? Sobre el pago a la tierra, ¿no? El tema del Inti Raymi, pero también en la festividad de San Juan y cómo es que esto habla sobre la cosmovisión amazónica del buen vivir con la naturaleza, ¿no? Y tenemos que reflexionar también sobre cuáles son esas vulnerabilidades que como país tenemos, ¿no? Es decir, si bien tenemos este, mucha biodiversidad, muchos microclimas y zonas de reserva, también somos vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Es por eso que para ello ya habíamos desarrollado cómo es que tendría que ser este proceso de formulación del PAI, ¿no? Desde identificar cuál es el centro de interés, cómo es que esos problemas globales o locales impactan en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y cuáles serían esas soluciones para generar esos cambios de comportamiento y esos aprendizajes ambientalmente responsables, ¿no? Entonces ya habíamos visto cuál es el tema de la identificación, la priorización, el análisis para entender cuáles son esas barreras, esos retos que evitan que podamos instalar prácticas sostenibles y para ello elaborábamos una serie de acciones a nivel institucional y a nivel pedagógico, ¿no? Entonces, esto lo hemos construido en un documento, lo hemos resumido y lo hemos reportado, ¿no? Y ustedes ya pueden ingresar al Power BI de Educación Ambiental y conocer cuál es el nivel de reporte de las escuelas en sus modalidades y en su territorio para ver cómo vamos avanzando en nuestra región en la implementación de esta conciencia ambiental, ¿no? Entonces,
Los que ya han revisado nuestros materiales de educación ambiental y las guías para elaborar el PAI, ahí establece una ruta, ¿no? Es decir, ok, ya tengo el documento, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cierto? Y recordamos que este documento no hay un formato, pero sí una estructura, y esas estructuras tienen algunas características, ¿no? Particulares. Por ejemplo, el nombre del PAI es un nombre que me tiene que dar claridad sobre lo que queremos lograr, ¿no es cierto? O lo que vamos a implementar. Por ejemplo, acá tenemos la propuesta del Colegio Santa María de Jesús, Colegio Franciscano, de su PAI se llama Semillitas del Bienestar, alimentación saludable con identidad local. O sea, ya nos dice justamente hacia qué apunta el tema de su PAI y cuál es el componente de educación ambiental que quiere abordar. O sea, es rápido identificar hacia dónde está apuntando esta propuesta. Otro elemento importante es los datos generales, es decir, qué nivel, qué modalidad, dónde está ubicada la escuela, ¿no? Quiénes van a intervenir. Y el otro tema es de repente el tema de la duración. Decíamos que los PAI tienen unas características que tienen que ser viables, ¿no es cierto? Pertinentes y sostenibles. Y justamente estas temas de la sociedad decíamos que un cambio de comportamiento o estos aprendizajes ambientalmente responsables no se generan pues en un bimestre o un trimestre, sino que tiene que ser de manera sostenida, ¿no? Por eso es que el plazo mínimo que se suele recomendar es de un año. Acá, por ejemplo, tenemos que este PAI tiene prácticamente casi 2 años, porque ha empezado el 15 de marzo del año pasado y va a culminar el 30 de octubre de este año, ¿no? Además, nos han señalado quiénes son los responsables, una justificación y unos objetivos, ¿ok? Entonces, si vemos en el caso de la ruta que tenemos en la gestión escolar, decimos que hemos hecho un diagnóstico, hemos elaborado este documento y ahora pasaríamos justamente a su incorporación en los documentos. Entonces, hay que recordar qué cosas hemos ido identificando, ¿no? Sobre el problema, sobre las consecuencias que tiene y las acciones generales, estratégicas, las cuales luego tendrán una serie de actividades con cronogramas, con responsables, con productos, ¿no? Que queremos lograr a nivel institucional y a nivel pedagógico, ¿no? Y con quiénes vamos a intervenir, cuáles son esos componentes temáticos. Recuerden que no tienen que ser necesariamente todos, sino desde la perspectiva y de cómo la escuela quiere abordar esa situación que ha generado un interés en sus estudiantes y por lo tanto quieren abordarlo desde un pensamiento global, ¿no? O sea, a problemas globales, soluciones locales, ¿no? ¿Cuáles son estas competencias que piensan girar en torno a esta situación y qué comportamientos quieren lograr? Entonces, la primera parte a nivel institucional tendrá que ir incorporada en los planes anuales de trabajo. Podría ser también el caso de ver la factibilidad de actualizar el PI, es decir, ver en qué parte del diagnóstico de las situaciones del entorno, si no está mapeada, incorporarla o dentro del reglamento interno, ¿no? Es decir, asumir quiénes van a participar de manera efectiva en el cumplimiento de estas acciones. Por eso es que inicialmente estamos poniendo el plan anual de trabajo porque es el mínimo que nos daría un tema de que nuestras actividades no son extracurriculares, sino que están programadas y que estas pueden servir para aperturar o cerrar una experiencia de aprendizaje y consolidar estos aprendizajes en el aula a nivel institucional y trascender a la localidad. ¿Okay? Eso es importante, hacer que los aprendizajes sean compartidos con la localidad, no solamente con los integrantes de la institución educativa, sino a toda la comunidad educativa. Entonces, un marco normativo que nos permita decir que esto es así y que va a tener sostenibilidad en el tiempo y que no vamos a afectar el normal desarrollo de nuestras actividades es el plan anual de trabajo. Sin embargo, reiterar que lo podemos incorporar también en el PI y en el reglamento interno de ser necesario. Y también tenemos una propuesta de aprendizajes, es decir, cuáles son estas competencias del currículo que necesitamos movilizar para generar estos cambios de comportamiento, ¿no? Recordemos que el PAI como estrategia es una estrategia integradora que no solamente moviliza a los actores de los comités de gestión escolar y a la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Desastres, sino que tiene un propósito, y este propósito es mejorar y generar aprendizajes para la vida, para tomar decisiones en base a información confiable. No puede ser alguna iniciativa bajo una creencia o especulación, sino tiene que tener un respaldo.
¿ok? Entonces, bien, veamos cómo es que estas escuelas que hemos ido conociendo en estos días han ido atendiendo esto, ¿no? Entonces dice, mira, hay un foco respecto a lo que queremos lograr con estas competencias, estos enfoques, y en qué comportamientos se van a traducir, porque justamente cuando uno llega a visitar a las escuelas, uno no va directamente a ver los documentos, ¿no? Es decir, sino a ver cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas prácticas cotidianas que me dicen que sí, pues la escuela está logrando ese cambio que quiere y se expresa su conciencia ambiental en las actitudes y las prácticas que desarrollan para mejorar su entorno, para mejorar su bienestar, pero sobre todo para hacer un uso sostenible de recursos. ¿Ok? Entonces, bien, por ejemplo, este plan anual de esta institución educativa que les comentaba al comienzo, Santa María de Jesús, tiene dentro de sus acciones del plan anual, dice, ¿no? Unas metas que eran para el año pasado y que quizás lo tengan que reajustar para este año, porque todavía no hemos visto cómo se hizo su reporte. Dice, ¿no? Que ellos esperaban que el 96% de la elaboración y difusión y seguimiento de la acreditación y prevención de eventos que afecten su cumplimiento. Para ello tenían unas acciones referidas al tema de la aprobación de la calendarización anual, es decir, que todas sus actividades tienen que estar aprobadas y legitimadas, ¿no? Y hay una resolución que aprueba este plan de trabajo. Pero miren, ellos han considerado importante el generar un tema de difusión de las actividades del PAI, Semillitas del Bienestar, y de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre. Es decir, que todos los actores tienen que saber de qué se trata, qué es lo que están logrando, pero qué es lo que buscan lograr y qué esperan de la participación de estos actores, ¿no? Entonces, para ellos van a hacer un registro fotográfico de la difusión, unos afiches, y para eso van a tener como principal aliado al Comité de Condiciones Operativas para el cumplimiento de estas acciones. Y posiblemente una acción de reprogramación por imprevisto, que siempre ocurre, ¿no? O sea, no es que un plan se programa y corre sobre ruedas, sino que siempre hay algunas situaciones que surgen en el entorno que nos hacen, pues, reconsiderar alguna secuencia de actividades, ¿no? Pero al mismo tiempo, este año, como el tema es semillitas de bienestar, promoviendo alimentación saludable con productos locales, entonces ellos dicen que este año va de su PAI, dice, van a mantener espacios salubres, seguros y accesibles que garanticen la salud y la integridad de la comunidad educativa. Para ello, van a hacer actividades como la difusión de los protocolos para el expendio de alimentos en kioscos y comedores escolares. ¿Ok? Van a promover el lavado de manos con la participación del establecimiento de salud. ¿Ok? Recuerden que justamente en la etapa anterior, cuando hacíamos la formulación, decíamos, y ahí estas actividades, ¿con quién le vamos a actuar? ¿Quién está en el territorio? ¿No? Y un aliado importante o un integrante de la comunidad educativa es el establecimiento de salud. Pero también van a hacer difusión y entrega de las prestaciones del programa de salud escolar. No sé si van a hacer un tema de tamizaje de hemoglobina, salud bucal, vacunas, control de niños sanos, talla y peso, ¿no? Entonces, es decir, ya ellos tienen identificada qué acciones a nivel institucional van a ser desarrolladas con la participación del estudiante de salud. Esto es importante para que estas actividades que ya están calendarizadas, como digo, puedan servir como una situación, como una oportunidad, como un reto para generar estas experiencias de aprendizaje. O al revés, para una vez cerrada la experiencia de aprendizaje, hacer la transferencia de estos aprendizajes y ver el nivel de andamiaje que se ha dado, ¿no? Y poder contrastar estos aprendizajes con la vida cotidiana, ¿no? Para al mismo tiempo, hay que involucrar el tema de los hogares, por eso es que van a hacer una participación de familia y tutores en sesiones demostrativas de preparación de loncheras saludables con productos locales. Entonces, esto también, miren que está con el Comité de Condiciones Operativas y el Comité de Gestión de Bienestar, quienes justamente son aquellos que movilizan a los actores de la comunidad educativa. Pero es importante también darle espacio de participación y responsabilidad a estos agentes de cambio, quienes son los que dinamizan la educación ambiental en la escuela, ¿no? Como es el brigadista líder, y el brigadista responsable de salud, ¿no? Es decir, no estamos hablando del brigadista escolar, sino del brigadista responsable, es decir, el adulto, que sabemos que podría ser un docente, una autoridad local, o un integrante de la familia, o alguien que esté representando a la escuela, ¿sí? Entonces ellos tienen estas actividades. ¿Eso que asegura? Como les digo, les asegura que
no exista una interrupción de lo planificado, pero sobre todo garantiza que estas actividades sean de conocimiento de todos y todos sumen desde el función y los roles y podamos cumplir con los compromisos de gestión escolar, ¿no? Y con los objetivos que hemos propuesto como institución educativa en nuestro plan de mejora y hacer tangible esos cambios de comportamiento, esos aprendizajes que queremos impulsar desde el PAI. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que en nuestro plan anual de trabajo, en una sección podamos resaltar o marcar aquellas acciones que hemos incorporado y que hacen ver que nuestro PAI ya está formando parte de los documentos de gestión. Hay otras acciones que quizás también es importante considerarlo, porque hay algunas instituciones, como por ejemplo la Institución Educativa José de la Torre Ugarte, que además de sus actividades como parte del plan anual, también lo han reflejado en el calendario ambiental escolar, ¿no? Que eso es importantísimo. Sabemos que hay calendarios agrícolas y otros tipos de calendarios que en las zonas hacen que justamente puedan surgir unas situaciones de aprendizaje retadoras, donde nos hacen ver cuál es el tema de la convivencia con el entorno y podríamos aprovecharla de manera productiva, como el día de hoy, ¿no? Que en muchas escuelas, la Amazonía, se están en feria regional, pero previo a este evento ya han ido trabajando sus experiencias de aprendizaje para entender cuál es la dinámica de la interacción con el entorno y cómo aprovecharlo de manera sostenible, ¿no? Entonces, miren que hay formas de hacer evidente que el PAI no se ha quedado en un documento técnico elaborado de manera participativa, sino que ya es un documento que va teniendo vida en la gestión de la escuela. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí vemos que hemos hecho la primera parte de esta incorporación, ¿sí? Hemos hecho el diagnóstico, hemos elaborado nuestro documento de PAI, hemos hecho nuestra ficha de resumen que hemos reportado en el Simón, y ahora pues hemos garantizado su incorporación en el plan anual y las responsabilidades en reglamento interno, y estas tienen que estar pues evidente, ¿no? Explícita, no de manera implícita, sobre todo designando responsables y cómo es que vamos a demostrar en el segundo momento del reporte que se han ejecutado estas acciones y que el PAI se está implementando. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que se va a desarrollar a nivel de las propuestas pedagógicas. Pero antes de eso, tenemos, a ver, nos saluda Candy Ramírez de la institución educativa 33088, 2 de mayo, la institución educativa Tupac Amaru de Quitos, que están celebrando, Magali Nolasco Zavala, de institución educativa inicial 73, mi amigo Jesús del Callao, la maestra Ketty Rojas Briceño, Magali Nolasco desde Cutervo, Cajamarca presente, nos dice. La institución educativa María de los Ángeles de Comas, la maestra Dulán Esther Suyo, la maestra Pilar Cabrera Larcón de la institución educativa 148, Víctor Raúl Aya de la Torre presente, la institución Artemio del Solar y Cochea de Santa, dice, ¿no? La maestra Juanita Noemí Miranda, la institución educativa inicial Santa María de los Ángeles de Don Bosco, Guarochirí. Entonces, recuerden, Yanixa dice, saludos desde Cajamarca, nos dice Yanisa Covia Jara. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que mientras que yo voy conversando con ustedes sobre esta ruta, también pueden hacernos llegar sus consultas, ¿ok? Y así como leyendo los saludos, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que esta se traduce en esta experiencia de aprendizaje, la propuesta pedagógica de la institución educativa, ¿no? Entonces, hemos visto que esta escuela como propósitos de aprendizaje para generar este tipo de cambio, han considerado algunas acciones, ¿no? Como que reconozcan que su comida o refrigerio que se ofrece en el colegio y se prepara en casa son saludables, ¿no? ¿Qué característica tengo que tener ese refrigerio, esa lonchera, o ese plato que consumimos en el hogar? Sabemos si es saludable
o está atendiendo a las características nutricionales del desarrollo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas prácticas alimentarias que se dan dentro de eso, ¿no? El tema de algunas creencias, ¿no? De que los adultos tienen que comer más que los pequeños, o que la fuente de proteína es para el adulto y cosas así que habría que ir cambiando, ¿no? El tema de cómo incorporar los productos locales de la agricultura familiar, especialmente porque son productos que son de estación, tienen un mayor estado de conservación, están más frescos y por lo tanto son mucho más nutritivos que aquellos productos que están procesados mínimamente o son ultra procesados, ¿no? Que afectan el tema de la cultura alimentaria, ¿cierto? Y cómo es que estos refrigerios o loncheras o almuerzos pueden ser complementados con los biohuertos, ¿no? Porque el biohuerto tampoco produce mucho, pero puede generar familiaridad con la forma de cómo consumimos algunos productos que vamos incorporando en nuestra dieta, sobre todo revalorando, como dice el proyecto del Semitas de Bienestar, los productos locales, ¿no? Que se han ido dejando de consumir por este tipo de transición de la cultura alimentaria, ¿no? Pero sobre todo también el tema de cómo hacer una adecuada segregación de estos residuos sólidos, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Vemos que hay, su punto limpio tiene solo 3 de los 4 tachos, porque en el patio no vamos a generar residuos sólidos peligrosos. Sin embargo, sí es importante reconocer que hay residuos orgánicos, residuos que se pueden reciclar, ¿cierto? Y los residuos que ya no se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, esa es la foto que ellos quieren lograr, es decir, que cuando alguien visite su institución educativa, pueda notar en estas acciones cotidianas que se expresan en los valores de los enfoques transversales, ¿no? Se puedan notar sin necesidad de ir a los documentos. ¿Y eso es producto de qué cosa? De un actuar competente, de un desarrollo de las competencias del currículo que se han movilizado y se han integrado para que estos chicos y estos integrantes de la institución educativa actúen de esa manera, ¿no? De manera consciente. Y es en ese sentido que, al igual que se ha incorporado en el Plan Anual de Trabajo, en el proyecto curricular institucional hay que señalar en qué momento del desarrollo se van a abordar las situaciones que hemos señalado, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa 22455 de Pisco, José La Torre Ugarte, ¿cierto? Que ganador nacional 2024, nos hace saber que ellos tienen algunos momentos de su planificación, como en el primer y en el cuarto bimestre, el tema de la promoción del cuidado de la salud y la alimentación saludable, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos una resolución ministerial, la 673 de 2018, que promueve justamente, ¿no? Las semanas de la lucha contra la anemia y la desnutrición, ¿no? Entonces, donde hay justamente un tema de sensibilizar y movilizar a todos los actores para generar unas prácticas alimentarias saludables y sostenibles. Entonces, por ahí como que han calzado los momentos de estas actividades propuestas por el sector con la iniciativa que ellos tienen, de manera que con una misma actividad de aprendizaje pueden dar cuenta de lo que están logrando en el PAI, pero también atendiendo a las situaciones del contexto y sobre todo buscando incidir en el tema del bienestar y el desarrollo efectivo de sus integrantes, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya vemos que esto es parte de la planificación y no que no son actividades sueltas, ¿no? Pueden surgir algunas actividades extracurriculares porque surgió una situación emergente, sí. Esas son acciones adicionales. Recuerden cuando ustedes reportan en matriz de logros ambientales, dice los hitos, ¿no? Estuvo planificado o solo desarrollaron algunas actividades, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace ver que esto ya es una propuesta intencional, con intencionalidad, ¿no? Que tiene un propósito y tiene una canalización, tienen productos que lograr y que estos están vinculados con ese calendario ambiental y con las normativas que tienen que responder a nivel de los compromisos de gestión escolar, ¿eh? Entonces, esto es importante. Entonces, hay que, en la propuesta del currículo, si no la tenemos de manera visible, hay que visibilizarla, ¿ok? O sea, si es posible, ponerle un color o algo, un distintivo que haga notar cómo es que este PAI está involucrado en esta propuesta, ¿no? Veamos. Vamos a ver cómo es que esto se ha traducido justamente en una planificación, ¿no? Entonces, ahí está el maestro Omar, que le conversa con la maestra Milagros y le dice, ¿no?
¿cómo es posible que queramos lograr esto, ¿no? O sea, como este cambio de comportamiento. Sí, los estudiantes tienen malas prácticas, o sea, y esas malas prácticas, ¿cómo hacerlas cambiar? Si ellos y sus familias no entienden la gravedad de sus consecuencias, dicen el maestro Omar está preocupadísimo, ¿no? Porque vemos pues que cada vez que sale la familia a pasear y deciden comer fuera de casa, lo primero que se consume son productos pues altamente calóricos, ¿no? Es decir, el tema de los fast foods, comidas rápidas, comidas hamburguesas, pizzas y cosas así que no son nada saludables y que tienen una mayor demanda, ¿no? E incluso cuando las mamás requieren preparar algún tipo de lonchera, prefieren hacer algunas compras de algunas bebidas o algunos productos ultraprocesados en lugar de ir promoviendo el consumo de frutas o verduras o productos locales, ¿no? De tal manera que tengan menor procesamiento. E incluso en el día a día vemos que se consume gran cantidad de calorías y de carbohidratos, ¿no? Y no está cumpliendo con la característica de alimentación saludable que tiene que ser variada, ¿no? Es decir, tiene que tener la mitad del plato de cantidad de alimentos referidos a los protectores, que son las frutas y las verduras, más ensaladas, ¿no? En la otra mitad dividirlo en dos cuartos, un cuarto de carbohidratos y otro cuarto de proteína. Sin embargo, ahí en la imagen vemos que esa mitad de plato de componentes variados, de referidas a los productos vegetales, no está, ¿no? Solo como decoración a nivel de encima de la ración. Y lo más preocupante es que actualmente hay una tendencia a empezar a consumir estas sopas instantáneas que tienen un alto contenido en sodio y que no ofertan ningún tipo de valor nutritivo y que, como dice en la imagen, todavía dice que son light o porque se le agrega un pedazo de huevo se considera que ya es saludable o nutritiva y no es así, ¿no? Entonces, es válida la preocupación del maestro Omar decir, ok, podemos hablar en la escuela, pero ¿cómo hacer esos tipos de cambios, ¿no es cierto? Y en eso la maestra Milagro le dice, es cierto, ¿no? Pero también hay que reconocer que nuestros estudiantes, ¿no? Estos estudiantes que ya venimos promoviendo, que forman parte de las brigadas, que forman parte de, de los proyectos de participación estudiantil, que ya se movilizan, se organizan, que van desarrollando este pensamiento crítico, también suelen proponer acciones para mejorar estas prácticas alimentarias, ¿no? Entonces, una situación bastante particular y complicada, pero no difícil si es que involucramos a todos los actores, ¿no? Y en este caso, la maestra Milagro, aprovechando los medios de prensa local, les hace pues llegar una noticia del entorno a sus estudiantes y le dice, ¿no? Que lean, que veamos que como país estamos siendo una tendencia a ser uno de los países más obesos y sobrepeso en América Latina, ¿no? Y que se está considerando actualmente como un problema público y considerado una nueva pandemia. Y que este sobrepeso ya no solamente tiene que ver con el tema de la relación con algunas enfermedades, sino que también genera un tema de perpetuar la pobreza, porque los pocos recursos que tienen los hogares ya no las pueden destinar a mejor infraestructura, a mejores servicios para sus hijos para conexión a internet o recursos de aprendizaje, sino que las tienen que invertir en tratamientos, en medicina, en transporte, y hace que tengan otros tipos de prioridades, ¿no? Entonces, por eso es que la maestra Milagros le pregunta a los chicos, ¿y cuál es el reto frente a esta noticia del Heraldo de Cajacay, ¿no? Que es la escuela de Cajacay, Ancash, ¿no? El Augel Bolognesi. Y entonces los chicos pues nos van a decir, sí, pues que finalmente ya han tomado cuenta de que han escuchado en la radio local, en los medios locales, que esto está cada vez incrementándose y es la nueva pandemia, ¿no es cierto? Y los chicos también son claros que dentro de sus saberes previos saben que esto se debe a que parte de las dietas son en altas ingestas calóricas, pero sobre todo la falta de actividad física, ¿no? O sea, vemos como los chicos ya los espacios de recreación están siendo más sedentarios, en una pantalla, en el celular, ¿no? Y que el tema de salir al aire libre, hacer actividades físicas o recreativas, no se están dando. Por eso es que vemos que nosotros en Norma hay una intencionalidad de promover estas prácticas para asumir un estilo de salud, ¿no?
Eh, incluso dice Juan, dice, y no, sí, lo que dice Carmen, compañerita, es cierto, mi tío se puso mal y lo llevamos de emergencia. El médico le ha prohibido que siga comiendo gaseosas y golosinas. Eso ya es casi natural ver en los hogares que los adultos tengamos este tipo de prácticas y luego le digamos a los chicos que no hay problema porque ellos ya somos grandes y en cambio ellos están en desarrollo y deberían cambiar sus prácticas, ¿no? Ese famoso currículo oculto, pero que también se dice con las prácticas que se dan en el hogar, ¿no? Y le han diagnosticado diabetes e hiper no sé qué, ¿no? Entonces eso también. Entonces vemos que hay un manejo de información, pero que hay que consolidarla. Entonces, eh, la maestra les pregunta, ¿no? ¿Y cómo les gustaría actuar frente al problema? O sea, ¿qué hacemos? Ok, estamos tomando contacto sobre eso, ¿no? Y los chicos pues empiezan a manejar sus preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que eso cambie? O sea, que si en nuestras mismas casas todos comemos igual, o sea, ¿no? Casi siempre en nuestros desayunos ya estamos viendo que hay panes con embutidos, o las bebidas son altamente calóricas, con gran contenido de azúcar, ¿no? Antes teníamos otro tipo de prácticas alimentarias donde consumíamos cancha, huevo, avena, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces, pues los chicos dicen, eh, hacen las preguntas de qué información deberíamos brindar a los niños y adolescentes para evitar esos tipos de situaciones, ¿no? Y cómo las brindaríamos para que ellos puedan asumir una alimentación nutritiva y una práctica saludable, ¿no? Sobre todo porque como él ha sido testigo de lo que le pasa a su tío, propone, ¿no? Y sobre todo a las enfermedades que están a darse, como esa diabetes o hipertensión o hiper no sé qué, como en las expresiones de los estudiantes, ¿no? Entonces vemos que ellos son conscientes de la situación, lo que pasa es que hay que ayudarlos a consolidar esos aprendizajes, ¿no? Y entonces, ok, la maestra les pregunta, ¿y qué debemos considerar para que estas recomendaciones realmente tengan este impacto? Y entonces lo primero que dice Carmen es, bueno, pues tendríamos que buscar información para una vida saludable, ¿no? O sea, ¿y cómo puedo yo recomendar algo si es que no tengo dominio de información? No van a consultar fuentes, ¿no? O sea, van a fuentes primarias, fuentes secundarias, pero sobre todo la maestra dice, ¿y qué debemos aprender sobre estas recomendaciones para que sean sustentadas y podamos pues ser aceptadas, ¿no? O sea, es importante que nosotros cuando recomendemos algo, no es solamente porque considero mi parecer, sino que hay una información detrás. Y entonces ahí Juan nos dice, hay que aprender sobre prácticas alimentarias, la actividad física y las características de una alimentación nutritiva y saludable. Entonces ya por ahí, como vemos, van apareciendo las necesidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero la maestra dice, y ok, ¿y cuál consideras que es el mejor manera de llegar? Una cosa es que hagamos a nivel de aula, logremos toda esta movilización de las competencias, pero otra vez, esta información tiene que ser compartida con todos los actores de la comunidad educativa, ¿cierto? No se puede quedar solo con los estudiantes y eso es un detalle que hace la diferencia entre los proyectos de aprendizaje y los PAI, ¿no? Los proyectos de aprendizaje tienen una intencionalidad y un producto y sobre eso se evalúa el desempeño del estudiante. En los PAI, además de eso, buscamos que estos aprendizajes salgan de los muros de aula, se compartan con el nivel, con el ciclo, pero también se traslade a los hogares y a los vecinos. Por eso es que ahí los chicos dicen, no, podríamos hacer un video o un podcast o quizás una historieta acompañada de un texto oral, ¿no? Y esto se podrían compartir en los grupos de WhatsApp, de las secciones, ¿no? O en el Facebook del aula o de la institución educativa, ¿no? O sea, la idea es que eh, estas recomendaciones puedan llegar a todos para que así tomen conciencia, reflexionen y puedan ir incorporando algunas prácticas de alimentación y actividad física que mejore su estado de salud y su bienestar. ¿Eh? Entonces, a partir de ello, ¿cierto? La maestra va a empezar a diseñar, ok, y entonces, ¿cómo podemos saber si nuestras recomendaciones, o sea, eso que frente a ese desafío, ese reto, cómo decir si el producto que estamos logrando realmente pueda permitir que todos tomen decisiones informadas sobre sus prácticas y contribuyan a asumir una alimentación saludable?
¿no? Y entonces ellos establecen que tendrían que tener una lista de cotejo donde esta recomendación tendría que tener ciertas características, ¿no? Señalar cuáles son esos factores que generan ese problema, ¿no? Cuáles son los efectos en la salud, en la economía y en los entornos alimentarios, ¿no? O sea, y eso lo van a variar, la maestra va a variar, porque no es lo mismo pedirle a un estudiante de primer año que a un estudiante de quinto año que ya tiene que ver el tema de gestión, los recursos, ¿no? Y el tema de gestión a proyectos de emprendimiento social, por el tema de los entornos alimentarios y cómo la dinámica de la economía, ¿no? Afecta ahí en los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la economía circular. Entonces ya va complejizándose ahí, ¿no? Por eso es que el tema de el sobrepeso, la malnutrición por exceso o por déficit, ¿no? Tiene un impacto no solamente en la salud, sino también en la economía, ¿no? O sea, sabemos que cuando los chicos no están desarrollándose adecuadamente, no logran los aprendizajes y eso hace que muchas veces tengan que pasar por un proceso de recuperación o hasta permanencia, ¿no? Y eso es una inversión económica en el Estado y en las familias que se tienen que desembolsar cuando podrían ir avanzando, ¿no? Y tener mejores condiciones para el desarrollo del capital humano. Pero también dice que estas recomendaciones tienen que tener consejos para reducir, ¿no? Estos problemas, pero sobre todo tienen que tener una pertinencia al contexto y resaltando aquellas prácticas alimentarias locales que producto de esta transición alimentaria se han ido dejando de lado, ¿cierto? Entonces, miren, o sea, siguen manteniendo el nombre del PAI, ¿no? Semitas del Bienestar, ¿no? Promoviendo alimentación saludable con los productos locales. Por eso es que ahí tienen que ver, ¿no? Y luego, pues, estas recomendaciones serán comunicadas de manera oral o haciendo uso de medios virtuales como videos, PPTs, etc. Ya los chicos ahí manejan sus competencias digitales para persuadir al público al cual va dirigido, ¿no? O sea, a las familias o a sus compañeros, ¿no? Y sobre eso los chicos harán una retroalimentación, si cumple o no cumple y qué observaciones tienen y sugerencias, ¿no? A nivel de retroalimentación y poder ir perfeccionando estos productos. Entonces, miren cómo es que esta situación que parecería complicada, hasta a veces difícil de movilizar, los mismos estudiantes a partir de las preocupaciones que tienen y de la información que manejan, pueden ya hacer algunas propuestas para resolver este reto, pero sobre todo a, a, nos toca como decir, mire, en esas necesidades, en esas propuestas, en esas actividades, hay una movilización de competencias, ¿no es cierto? Entonces, la maestra lo que va a hacer es ahora, ya de manera planificada, intencionada, va a empezar a preparar junto con sus estudiantes qué acciones haríamos para lograr esas recomendaciones, ¿cierto? Y entonces iniciarían comprendiendo cuáles son estos factores de riesgo que generan estos tipos de problemas de malnutrición, ¿no? En la localidad, no a nivel global, sino en la localidad, ¿no? Para aterrizar. O sea, entonces, para eso es que van a ir justamente de la competencia de ciencia y tecnología, explica el mundo físico, ¿no? Entonces, ahí van a buscar que al comprender estos riesgos puedan argumentar cómo el desarrollo científico y tecnológico incide en la modificación de los alimentos, ¿no? Estos alimentos que ya parecen casi mágicos, que necesitan solo echarle agua y ya nos hacen creer como si tuvieran todos los requerimientos nutricionales, cuando en realidad lo único que tienen es un exceso de requerimientos calóricos y de algunas sustancias que afectan la salud, como el exceso de sodio, ¿no? E incluso algunos aditivos que afectan a la salud a nivel de colorantes o preservantes, ¿no? Pero también es un tema de gestión de sus aprendizajes de manera autónoma, donde dice, ¿no? Vamos a definir qué queremos lograr, cómo lo vamos a presentar. Es decir, los chicos en grupos van a definir si lo van a hacer en un video, un PPT, en una historieta, y si la historieta va a ir acompañada de un discurso oral para que puedan ser grabados y transmitidos en estas redes o grupos de WhatsApp, ¿cierto? Pero también van a comprender la relación entre la producción de estos alimentos y el costo, ¿no? O sea, el costo en salud, el costo en la economía de estos problemas, ¿no? Para que vean cómo justamente el mercado se moviliza para generarte estos tipos de patrones de comportamiento y tú como consumidor responsable e informado puedes hacer uso de la información de los estados nutricionales o del costo que
¿no? En el mercado de ese producto y el costo que acarrea en tu salud. Ok, puede ser que sea más económico a nivel de producto alimentario, pero tiene un impacto en tu salud que te va a salir más caro. Entonces eso es importante que los chicos puedan comprender esa relación. Para ello, explicamos situaciones de riesgos, ¿no? Que se promueven por el consumo excesivo de estos tipos de alimentos. Es decir, a partir de la información que desarrollan en el área de CIT y ciencias sociales, en el tema de ciudadanía, en el tema de construir su convivencia democrática en la búsqueda del bien común, van a hablar sobre cuál es este derecho a la alimentación y cómo es que estas situaciones nos permite deliberar sobre estos asuntos públicos, ¿no? Y cómo es que estas prácticas inciden en el bienestar personal de su familia y de la localidad, porque esto luego se va a convertir, como dice en la noticia, una pandemia, ¿no? En realidad ya es una pandemia, ¿no? Y cuál es el rol de los actores a nivel de autoridades desde el Estado, desde el gobierno regional, gobierno local y nacional, ¿no? Cómo es que no se está atendiendo directa o indirectamente este tipo de situaciones, ¿no? Y a nivel de las competencias matemáticas, ellos van a reconocer cuáles son estos valores, ¿eh? Por qué son altos en calorías, por qué son altos en sodio, qué significa esta información, cómo reconocer que un producto es alto en esto, ¿no? Cómo leer esa información cuantitativa que hay en los etiquetados, ¿no es cierto? Nutricionales, por eso es que van a aprender a reconocer estos valores nutricionales y calóricos en los productos procesados y ultraprocesados, ¿no? Para luego ir hacia la otra competencia, que es la que están buscando concretar, que es la de Asume una vida saludable, comprender la relación entre las prácticas alimentarias y la importancia de la actividad física, porque no solamente es comer saludable, ¿no? Sino también es el tema del desgaste de energía calórica y este desgaste de energía calórica no solamente por el tema de consumir los nutrientes, sino porque ayudamos al proceso del metabolismo a generar la regeneración de los tejidos, a satisfacer nuestras necesidades nutricionales de desarrollo y crecimiento. ¿Okay? Entonces, para ello, otra vez haciendo parte de las competencias de PCC, van a plantear recomendaciones para promover el consumo de alimentos nutritivos y la actividad física como medida preventiva. ¿Okay? Es decir, si bien nosotros no vamos a generar acciones de vamos a decir, de tratamiento, pero sí para prevenir, ¿no? Y la idea es esa, que la educación como tal genere un cambio de comportamiento para evitar esos tipos y cómo es que estas prácticas alimentarias también demandan un deterioro del ambiente porque se empiezan a hacer productos de cultivos intensivos de un tipo de alimento por la demanda de estos para generar estos productos alimentarios industrializados, ¿no? Y se van dejando de sembrar o producir algunos alimentos que tienen un valor nutricional, pero baja demanda en el mercado producto de esta transición alimentaria, ¿no? Y entonces es por eso que ellos van a promover hábitos saludables considerando los saberes tradicionales de cómo se conserva, cómo se prepara, cómo se degusta estos alimentos, ¿no? Sin deteriorar su estado natural y sobre todo su valor nutritivo y cultural. Y cómo es que estas buenas prácticas de comensalidad no solamente tiene que ver con el tema del estado del recurso, sino también el tema del apego, de la identidad, ¿no? Del tema de la mejor convivencia entre los integrantes de la familia, porque comparten anécdotas en torno a estos alimentos, que cuando se juntan ya no están mirando la pantalla del televisor, del celular, sino que todos están conectados, es un espacio para convivir, para entendernos, para conocernos más, para comprometernos, ¿no? Pero sobre todo para ir formando lazos más fuertes, ¿no? Y es por eso que a partir de ello, con toda esta información, con todas estas competencias movilizadas, con el desarrollo de la participación de estos docentes que complementan los aprendizajes movilizando la serie de competencias, llegarán a la intención, ¿no? Es decir, tomando como base todas estas informaciones, todos estos aprendizajes, ¿no? Desde información científica, información cualitativa y información cuantitativa, ¿no es cierto? Van a redactar estas recomendaciones, ¿no? Y sus efectos, ¿no? Para que los estudios. A veces la persona dice, sí, por salud no, pero cuando les toca la parte económica y cómo es que esto impacta, ahí ya como la situación cambia, ¿no? Y entonces
harán estos mensajes, ¿no? De manera oral, ¿no? En un audio, un video o las acciones. Entonces, mire, hemos ido viendo cómo es que esta situación de la problemática se ha incorporado en los documentos de gestión y luego se ha desarrollado en la propuesta curricular planificada en bimestres o trimestres y cómo es que esta tiene que darse movilizando las competencias del currículo para generar estos tipos de aprendizajes y cambios de comportamiento. Y luego pues tendremos que ir anexando las evidencias, ¿no? Es decir, ok, eso estuvo en la planificación anual, eso se tradujo en una unidad de aprendizaje, ¿ok? Y por consecuencia, en unas experiencias de aprendizaje, registraremos el proceso, ¿no? De las evidencias, de cómo es que han trabajado los chicos, cómo es que han ido construyendo situaciones y luego pues haremos a conocer los productos que ellos han logrado con los cuales hacen llegar sus mensajes o recomendaciones. Entonces, como vemos, esta es la propuesta que se espera que podamos desarrollar para la implementación de los PAI, ¿no? Entonces, espero que esto les haya quedado mucho más claro respecto al tema de esta famosa ruta de cómo implementar los PAIs de educación ambiental. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si hay consultas. Nos saluda la maestra Astrid Guerrera de Lima, presente, dice. Maestra Jenny Boulanger Carrillo y a todos los que se suman recién o no están familiarizados con esta práctica. A donde usted ha escrito, maestra, ahí en el chat que usted ha escrito, en la parte superior del chat está el enlace del registro de asistencia. Sí, ahí usted puede marcar su asistencia y tener la presentación de este webinar del día. La maestra Ada Ulloa, gracias, ¿no? Saludos de Junín, nos dice. Ok. Tenemos a Nueva Arica, desde Chiclayo, la maestra Liliana Semanche Chereque, ¿sí? Desde Carbón Alto, distrito de Gregorio Pitas, provincia de San Marcos, región de Cajamarca, nos saludan también, ¿ok? Entonces, espero que con esto les quede claro de cómo es que este documento, esta propuesta del PI se tiene que incorporar en los documentos de gestión, tiene que estar evidente el trabajo de su incorporación y cómo es que al desarrollar la propuesta pedagógica hacemos que forme parte de la planificación anual, cómo organizamos las unidades y los proyectos de aprendizaje, y ahí viene otra diferencia, un PAI tiene como parte de sus elementos una, dos o tres unidades o proyectos de aprendizaje con sus respectivas sesiones o actividades. Y no es al revés, que como yo tengo un proyecto de aprendizaje o una unidad o una sesión o una actividad, eso es mi PAI, no, sino que es al revés, ¿no es cierto? Y otro elemento importante de esto es que tenemos que ir dando evidencia de que esto se ha trabajado de esa manera sistemática, planificada y organizada y sostenible durante el tiempo, ¿no? Porque sobre la base de esas evidencias nosotros evaluaremos nuestro actuar y diríamos pues en el mes de octubre si hemos logrado o no eso que hemos tenido planificado, qué acciones de estas que hemos propuesto a nivel institucional y a nivel pedagógico, se tendrían que reformular, cuáles serían esos aliados que tendrían que estar, ¿no? Y cuáles son esos propósitos y comportamientos que queremos lograr. Esto es lo rico del PAI porque nos permite reajustarlo, ¿no? Siempre para poder atender a esta situación a las cuales ha surgido, ¿cierto? Por eso es que es importante el tema del monitoreo y la evaluación en los proyectos educativos ambientales integrados. A ver, nos pregunta la maestra Yeli Reuches, dice, mi escuela tiene un proyecto sobre biohuertos. ¿Ese es mi PAI? No necesariamente, maestra, porque podría ser una de las actividades que forme parte del PAI. Y lo otro es saber con qué intención tiene el biohuerto. Si es para el tema de
minimizar el impacto de los residuos orgánicos que se generan en la escuela como sumidero para la emisión de gases de efecto invernadero, o si es el biohuerto con la intención de ir familiarizando el consumo o conociendo las características de la flora local o rescatando las características de algún producto alimentario. O sea, va a depender eso. Entonces, lo que yo diría es que eso ahí podría ser el punto desencadenante para formular el PAI y, ¿no?, a partir de ello ya movilizar todo este proceso de formulación para luego tener su implementación. A ver, el CIRA nos dice, eh, ¿tengo que hacer todos los componentes? No. Recordemos que son los componentes que yo estoy priorizando en el PAI y sobre estos yo tengo que ir armando las evidencias, ¿cierto? Es decir, una cosa es a nivel de la propuesta pedagógica, porque cuando reportamos, recuerden que ustedes tienen que ordenar sus carpetas, una carpeta de los instrumentos de gestión y luego una carpeta sobre los PAI y dentro del PAI justamente decir, en el PAI, en el componente de educación, se trabajó tal sesiones, estas son sus unidades, estas sus evidencias del desarrollo y los productos logrados. Igual en eficiencia y cambio climático, ¿no? Es decir, de los componentes que esté abordando. Y hay otras acciones, por ejemplo, ahí no está biodiversidad, ¿cierto? A pesar que el proyecto se llama Semillitas, o sea, Semillitas de Bienestar. Y quizás no está como una actividad pedagógica, pero sí como una actividad institucional que con la Brigada de Biodiversidad harán algún tipo de iniciativas referidas a promover la flora, el consumo de la flora y fauna local, ¿cierto? Entonces, ahí, entonces, no es una actividad pedagógica, pero sí es una actividad institucional. Entonces, eso va a formar en las acciones que implemente desde la Brigada de Educación Ambiental. ¿Bien? Ok, entonces, aclarada esta situación, entonces los invitamos a que ustedes puedan ir desarrollando sus proyectos educativos ambientales integrados que ya han reportado en el CIMO y que podamos llegar al mes de septiembre con las evidencias de estos documentos. De nuestra parte, muchísimas gracias, agradecerles por este tiempo que ustedes se han conectado, sabiendo que están en feriado regional, los amigos de Iquitos, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios que nos acompañan siempre y que se han dado el tiempo para poder conectarse a esta transmisión justamente con la idea de ir mejorando la conciencia ambiental de los integrantes de su comunidad educativa. De nuestra parte, nos vemos y muchísimas gracias. Hasta una próxima conexión. Suerte y éxitos en su implementación de sus PAI. Hasta la próxima.